Buenas noches, mi nombre es Guillermo Carlos Andrés Valdivieso Peralta y hoy me toca exponer sobre la teoría del delito parte 2. La teoría del delito, por decirlo así, es la columna vertebral del derecho punitivo moderno, ya que nos permite entender cuándo una conducta se convierte en delito y bajo qué criterios el Estado puede imponer una pena. En el contexto peruano, la teoría del delito no solo es relevante desde el punto de vista académico, sino que también tiene un impacto directo en la práctica judicial, en las sentencias y en la protección de los derechos fundamentales. Por eso, he elegido desarrollarla a profundidad, aplicándola incluso a un caso actual del Tribunal Constitucional. El objetivo de la exposición hoy es explicar desde un enfoque claro y estructurado los elementos que conforman la teoría del delito: la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, junto con sus respectivas causas eximentes. Además, quiero demostrar cómo estos conceptos no solo son teorías, sino que se aplican día a día en los juzgados. Para eso analizaremos un caso actual muy ilustrativo, el del señor Milton Abad Hacha, ante el Tribunal Constitucional. Este análisis nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de una correcta aplicación del derecho penal, que respete los principios de legalidad, proporcionalidad y justicia material. Antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Cuando hablamos de antijuricidad, nos referimos al segundo gran componente de la teoría del delito. Una conducta puede ser típica, es decir, encajar en una figura penal, pero si está amparada por una justificación legal, no es delito. En palabras simples, la antijuricidad implica que la conducta no solo infringe la norma penal, sino que además carece de una justificación válida dentro del ordenamiento jurídico. Es aquí donde el derecho penal establece límites claros entre lo punible y lo permitido por razones mayores. Antijuricidad formal versus material. Ahora bien, la doctrina distingue dos tipos de antijuricidad: la formal, que evalúa si la conducta viola la norma penal en abstracto, y la antijuricidad material, que se pregunta si esta conducta realmente lesiona un bien jurídico relevante. Por ejemplo, golpear a alguien es formalmente un delito de lesiones, pero si lo hago en legítima defensa, esa conducta no es antijurídica. En sentido material, porque está protegida por el orden legal. Esta diferencia es clave en la práctica jurídica peruana, ya que ayuda a evitar condenas automáticas por simples adecuaciones típicas y exige analizar el contexto de cada acto. Causas que excluyen la antijuricidad. Aquí entran las llamadas causas de justificación, que son aquellas circunstancias que validan una conducta aparentemente delictiva porque cumplen una función social o jurídica reconocida. Algunas de las más conocidas son la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho. Estas causas, reguladas en el artículo 20 del Código Penal peruano, y si configuran correctamente, el acto deja de ser delito porque ya no es antijurídico. La legítima defensa, artículo 20 del Código Penal. Una de las causas de justificación más utilizadas es la legítima defensa. El Código Penal peruano, en su artículo 20, inciso 3, establece que no hay responsabilidad penal cuando una persona actúa para repeler una agresión ilegítima. Pero no todo vale como defensa. Para que esta justificación sea válida, se debe cumplir tres requisitos: que exista una agresión ilegítima; dos, que el miedo de defensa sea necesario y racional; y tres, que quien se defiende no haya provocado la agresión. Por ejemplo, si una persona me apunta con un arma en la calle y yo reacciono golpeándolo para evitar el disparo, eso podría calificarse como legítima defensa. Sin embargo, si yo provoco una pelea y luego alego defensa, ya no estaríamos ante una causa que excluya la antijuricidad, porque faltaría el requisito de no haber provocado la agresión. Estado de necesidad justificante versus exculpante.
Otra causa que puede excluir la antejuiciedad es el estado de necesidad. En palabras sencillas, se trata de esas situaciones límite donde una persona se ve obligada a lesionar un bien jurídico para salvar otro de mayor valor. El Código Penal peruano, en su artículo 20, lo reconoce como causa eximente cuando se trata de un peligro actual, inevitable y no provocado por el autor. Ahora, aquí dos matices. Hablamos de estado de necesidad justificante cuando la acción es socialmente aceptada y no se considera delito. Y de estado de necesidad exculpante, cuando aunque la conducta sigue siendo antijurídica, se excluye la culpabilidad por la situación extrema del autor. Por ejemplo, si una persona rompe una ventana para salvar a un niño de un incendio, está claramente actuando bajo un estado de necesidad justificante. Cumplimiento de deber o ejercicio legítimo de un derecho. Otra causa que excluye la antijudicidad es cuando se actúa en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de un policía que usa la fuerza para reducir a un delincuente armado o de un médico que realiza una cirugía invasiva y dolorosa, pero con consentimiento del paciente y con un fin terapéutico. El artículo 20 del Código Penal incluye esta causa eximente porque el ordenamiento jurídico no puede sancionar a quien actúa cumpliendo lo que la ley le manda o le permite. Aquí la clave es que la conducta está o esté ajustada a los límites de ese deber o derecho. Análisis del artículo 4 del título preliminar, principio de lesividad. Ahora quiero detenerme un momento en un principio clave, el principio de lesividad, contenido en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Este principio nos recuerda que el derecho penal solo puede intervenir cuando una conducta lesiona o pone en peligro real un bien jurídico protegido. Es decir, no basta con que la acción esté mal vista, debe tener un impacto concreto en la seguridad, la salud, el patrimonio, entre otros. Este principio limita el poder punitivo del Estado y nos obliga a analizar con mucho cuidado si realmente hay una afectación social suficiente como para justificar una sanción penal. Casos aplicados, resolución de nulidad 715-2017 y resolución de nulidad 3763-2011. Para ilustrar cómo se aplica este principio, les presento dos casos reales. En la resolución de nulidad 715-2017, la Corte Suprema evaluó un caso donde la directora de una institución se había apropiado de un monto muy pequeño de dinero. La Corte señaló que la afectación al bien jurídico era mínima, por lo tanto, no ameritaba una respuesta penal. En la resolución de nulidad 3763-2011, se discutió el uso de recursos públicos para fines personales, como papel bond o servicios de impresión. Aunque la conducta era reprochable, el tribunal concluyó que no constituía delito por la escasa enti- entidad del daño causado. Ambos casos muestran que no toda conducta irregular debe ser penalmente sancionada, especialmente si no hay un daño real o significativo. ¿Qué es la culpabilidad? Ahora pasamos al tercer elemento esencial en la teoría del delito, la culpabilidad. Y aquí me gusta ser claro, la culpabilidad no es lo mismo que culpable en sentido coloquial. En derecho penal, la culpabilidad es el juicio que hacemos sobre si una persona puede ser reprochada penalmente por lo que hizo. Es decir, no basta con que alguien haya cometido una conducta típica y antijurídica. Tenemos que preguntarnos, ¿tenía capacidad mental para comprender lo que hacía? ¿Sabía que era legal? ¿Pudo actuar de otro modo? Si la respuesta es sí a todo eso, entonces hablamos de una conducta culpable. Elementos de la culpabilidad. La culpabilidad se analiza a partir de tres grandes elementos que deben estar presentes al momento del hecho. Imputabilidad,
que la persona tenga la capacidad de comprender y actuar conforme a la norma, por ejemplo, una persona mayor de edad sin trastornos mentales graves. Dos, conciencia del antijuicio. Que el sujeto sepa que lo que está haciendo está prohibido por la ley. No basta con que haya mala intención, sino que debe haber conocimiento del carácter ilícito del acto. Tres, exigibilidad de conducta conforme a derecho. Incluso si la persona entendía que su conducta era ilegal, puede que haya actuado bajo una presión tan intensa como un miedo insuperable que no era razonable esperar que actuara de otra manera. Si alguno de estos elementos falta, la culpabilidad desaparece y no se puede imponer pena. Causas que excluyen la culpabilidad, inimputabilidad. La primera gran causa que excluye la culpabilidad es la inimputabilidad. Esto ocurre cuando una persona no puede comprender la ilicitud de su acto ni controlar su conducta. El artículo 20 del Código Penal peruano lo deja claro. Está exento de responsabilidad penal quien por trastorno mental, alteración de la conciencia o anomalía psíquica grave no tenía capacidad para entender lo que hacía o para actuar conforme a esa comprensión. Un ejemplo típico es una persona con esquizofrenia paranoia, que actúa bajo un delirio y no distingue entre realidad e imaginación. En estos casos, el reproche penal sería injusto porque no se puede responsabilizar a quien no tuvo control sobre su actuar. Inimputabilidad, artículo 20, Código Penal y enfermedades mentales. Quiero retomar y profundizar en la inimputabilidad porque es un tema delicado y fundamental. Según el artículo 20 del Código Penal, una persona es inimputable cuando, al momento del hecho, no poseía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta ni actuar conforme a esa comprensión, debido a anomalía o alteración psíquica, trastorno mental transitorio, alteraciones graves de la conciencia. Es decir, la ley reconoce que hay situaciones en las que por razones de salud mental las personas no pueden ser jurídicamente responsables. Un ejemplo concreto sería una persona con trastorno delirante crónico que cree estar siendo perseguida y actúa violentamente como mecanismo de defensa. En ese caso no hay culpabilidad y por tanto no hay delito punible. Error de prohibición vencible versus invencible. Ahora otra causa que puede excluir la culpabilidad es el llamado error de prohibición. Esto pasa cuando una persona desconoce que su conducta está prohibida por la ley penal. Puede parecer raro, pero hay contextos culturales, sociales o educativos donde esto realmente ocurre. Y aquí diferenciamos dos tipos. Error de prohibición invencible, cuando ni con el máximo esfuerzo la persona hubiera podido conocer la prohibición. En este caso se excluye la culpabilidad completamente. Error de prohibición vencible, cuando sí era posible conocer la norma y el error se debió a negligencia. Aquí no se anula la culpabilidad, pero sí puede atenuarse la pena. Un ejemplo peruano es el caso de comuneros que retuvieron a una comitiva fiscal creyendo que defendían sus derechos ancestrales. Para ellos, la conducta era legítima según su cosmovisión. El tribunal reconoció el error de prohibición vencible y atenuó la sanción. Miedo insuperable, requisitos y casos. Finalmente tenemos el miedo insuperable, otra causa que puede eliminar la culpabilidad. Según el artículo 20 del Código Penal, está exento la de responsabilidad penal quien actúa compelido por un miedo tan intenso que anula su libertad de decisión. Pero no todo miedo califica. La jurisprudencia exige que sea real, grave e inminente, objetivamente insuperable, es decir, que cualquier persona razonable tampoco hubiera podido actuar de otro modo. Imaginemos un caso, una persona obligada a transportar droga bajo amenaza de muerte a su familia. Si, si puede mostrarse que no tenía otra salida razonable, puede aplicarse esta eximente. En sentencias recientes, los tribunales han valorado con detalle estas situaciones, especialmente en contextos de trata de personas o crimen organizado,
donde muchas veces la voluntad del autor está doblegada por amenazas reales. Casos jurisprudenciales, aplicaciones prácticas de culpabilidad. Ahora me gustaría mostrar cómo todo esto se aplica en la realidad jurídica peruana. Un caso emblemático es la casación número 33-2018-Ayacucho, donde comuneros retuvieron a funcionarios públicos. Ellos actuaron convencidos de que estaban ejerciendo un derecho legítimo. El tribunal reconoció que no hubo dolo directo, sino un error de prohibición vencible, lo que no los eximió de culpabilidad, pero sí atenuó la pena. También tenemos decisiones judiciales en casos de inimputabilidad por esquizofrenia, donde los jueces han concluido que no corresponde imponer sanción penal, sino una medida de seguridad como tratamiento psiquiátrico. Esto demuestra que la culpabilidad no es un tecnicismo, sino una garantía de justicia. Impide castigar a quien no pudo comprender o controlar lo que hacía. ¿Qué es la punibilidad? La punibilidad es el último eslabón en la cadena del delito. Se trata de la posibilidad real y legal de imponer una pena a una conducta típica, antijurídica y culpable. Sea una persona puede haber cometido un delito, pero si concurre alguna causa que elimina la punibilidad, no se le puede imponer pena. Por eso decimos que la punibilidad no es parte esencial del delito, pero sí una condición para que el Estado ejerza su poder punitivo. Causas que excluyen la punibilidad. Introducción. Existen varias circunstancias en las que, aun habiendo delito, la pena no se puede ejecutar o ya no es aplicable. Entre ellas destacan la prescripción por el paso del tiempo, la amnistía y el indulto, que son actos de gracia del Estado. Las eximentes incompletas, que no eliminan el delito, pero sí permiten reducir la pena considerablemente. Prescripción, amnistía e indulto. La prescripción extingue la acción penal o la pena cuando pasa un tiempo legal sin que se haya ejecutado. Por ejemplo, si alguien comete un delito y el proceso no avanza en el plazo fijado por ley, el Estado pierde el derecho de castigar. La amnistía es un acto del Congreso que borra jurídicamente el delito y el indulto otorgado por el presidente de la República. Elimina o reduce la pena impuesta, aunque no borra la condena. Un caso relevante en este contexto fue el de Alberto Fujimori, donde el indulto humanitario fue debatido tanto a nivel nacional como internacional. Eximentes incompletas, atenuación de pena. Finalmente están las eximentes incompletas o imperfectas. Se presentan cuando una causa de justificación o inculpabilidad existe, pero no cumple todos los requisitos. Por ejemplo, si alguien actúa en legítima defensa, pero el medio usado no fue totalmente proporcional, no se le exime del todo, pero sí se le impone una pena menor. La jurisprudencia peruana reconoce esto como un mecanismo de flexibilidad penal que permite al juez adaptar la sanción a las circunstancias específicas. Caso a analizar, Milton Abad Hacha versus Estado peruano. Contexto del caso y antecedentes. Me gustaría cerrar esta exposición con un caso actual y concreto. Se trata del proceso seguido contra Milton Abad Hacha, condenado por tráfico ilícito de drogas. Luego de cumplir una parte importante de su condena, solicitó su liberación condicional, pero esta fue denegada. Ante esta negativa, interpuso un proceso de habeas corpus, alegando vulneración a su derecho a la libertad y a un trato penitenciario justo, especialmente por haber cumplido los requisitos materiales y temporales. Tipicidad del delito. El delito imputado, tráfico ilícito de drogas, se encuentra tipificado en el artículo 296 del Código Penal. La conducta por la cual fue sentenciado se ajusta claramente al tipo penal, ya que se trató de transporte de sustancias ilícitas para su comercialización, lo que encaja con la descripción típica. Antijuricidad. En este caso no se invocó ninguna causa de justificación.
Es decir, la conducta era típicamente delictiva y también antijurídica, pues afectaba un bien jurídico clave, la salud pública. El condenado actuó libremente y sin un marco legal que legitimara su acción. Culpabilidad. Respecto a la culpabilidad, no existió prueba de inimputabilidad. Milton Abad Hacha era plenamente consciente del carácter ilícito de su conducta y no actuó bajo miedo insuperable ni error de prohibición. Por tanto, su conducta fue típica, antijurídica y culpable. Se configuró así un delito completo. Aplicación y reflexiones finales. Punibilidad y prescripción. Aquí se encuentra el verdadero eje del caso. La discusión se centró en si, habiendo cumplido el tiempo requerido y demostrado buena conducta, debía otorgársele la liberación condicional. El Tribunal Constitucional evaluó si la negativa administrativa afectaba su derecho a la libertad personal y al debido proceso. Análisis del caso elegido. En la sentencia número 04842-2023-PHC/TC, el Tribunal Constitucional indicó que la discrecionalidad del juez de ejecución penal tiene límites y que no puede negar beneficios penitenciarios de forma arbitraria. Resaltó que el derecho a la resocialización no se agota en el cumplimiento mecánico de años, sino en reconocer los esfuerzos del interno por rehabilitarse. Aplicación práctica de la teoría del delito. Este caso muestra cómo los elementos del delito deben revisarse también en la etapa de ejecución penal. Aunque el delito fue claro, la discusión ya no giraba en torno a la existencia del delito, sino a la punibilidad en términos procesales, específicamente a si se debía seguir ejecutando la pena privativa de libertad. Como reflexiones finales, en este caso nos invita a pensar que el derecho penal no termina en la sentencia condenatoria. La correcta aplicación de la teoría del delito debe extenderse a todas las fases del proceso, incluyendo la ejecución de la pena. Asimismo, destaca la importancia de que las autoridades penitenciarias actúen conforme a la legalidad y los principios constitucionales al evaluar solicitudes de beneficios penitenciarios. Solo así garantizamos un sistema penal humano, justo y respetuoso de los derechos fundamentales. Para cerrar, tengo las conclusiones. Quiero recapitular brevemente los puntos más importantes que he desarrollado. Primero, entendimos que un delito no se reduce a un acto aislado, sino que exige tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Luego vimos que cada uno de estos elementos puede ser excluido por circunstancias específicas, conocidas como causas exímenes o eximentes, que protegen al ciudadano de condenas injustas. También analizamos jurisprudencia reciente y relevante y cómo los tribunales peruanos interpretan y aplican estos elementos en la práctica judicial. Finalmente, aplicamos toda la teoría a un caso real y vigente, al de Milton Abadacha, donde se puso a prueba la punibilidad en etapa de ejecución penal y el rol del Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales. Mi reflexión final es que la teoría del delito no es un mero esquema dogmático, sino una herramienta viva que debe aplicarse con responsabilidad y sentido de justicia. Como propuesta, creo que debemos seguir fortaleciendo la formación de jueces, fiscales y defensores para que el derecho penal peruano avance hacia una interpretación cada vez más humana y proporcional. Muchas gracias.